Bien, empezamos con una oración y enseguida comparto la pantalla. Señor Padre amado, delante de tu presencia, Señor, venimos agradeciéndote, Padre, porque tú has sido bueno el día de hoy, Señor, porque nos has traído con bien, Señor, porque nos estás dando la salud, Señor, para poder estar en este momento delante de ti, para poder estar, Señor, reunidos, Padre, por medio de esta plataforma que es Zoom y escuchar tu palabra, Señor, aprender más de tu palabra, Señor, para poder también en algún momento nosotros enseñarlo a otros. Padre, te agradecemos porque eres bueno, porque eres misericordioso y te invitamos, Espíritu Santo, a que seas tú adueñándote, Señor, de esta clase, Espíritu Santo, que seas tú guiando la clase conforme a tu palabra, Señor. Todo lo que sea hablado, Señor, e impartido sea totalmente, Señor, palabra tuya. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por todo lo que haces en nosotros, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ahora sí les comparto mi pantalla. Ok, bien. Esto de manera digital, por favor, háblenme a WhatsApp para podérselos enviar de manera digital el texto. Ahora, este es el texto, ¿no? Ya lo tenemos, la guía didáctica. Si se pudieron dar cuenta o si lo revisaron, la guía didáctica, al inicio tiene netamente lo que son las unidades. Después, casi al final, tiene lo que son ya los temas. Ahorita les voy a ir explicando cómo van a ser las clases, cómo vamos a interactuarlo. Bueno, iniciamos con la materia, ¿no? La presentación ya se la hice la clase pasada. Les dije cuáles van a ser nuestras unidades, que nuestras unidades van a ser qué es la teología, cuál es la importancia y cómo se desarrolla, que es lo que vamos a ver en esta unidad 1. Luego hemos visto, bueno, esto no lo hemos visto, pero se los voy a explicar. La competencia que vamos a tener en esta materia es que el estudiante va a lograr publicar un video informativo reflexivo mostrando su conocimiento sobre la teología y la importancia práctica de la misma en el ámbito cristiano, considerando el contenido de la asignatura, comprendiendo la teoría con claridad, responsabilidad y conocimiento, según el principio de separación. Este principio de separación ya lo vimos la clase pasada. En toda la clase solo van a tener un producto único. Es decir, una tarea, bueno, un producto único quiere decir que solamente van a hacer, obviamente van a ver una que otra tarea, pero no son largas mucho, es solamente como para que lean. Pero esta es la tarea principal que ustedes van a tener que realizar. Entonces, este es el producto único. Consiste en elaborar y publicar un video exponiendo los beneficios de teología para el creyente y el cristianismo. Esto lo van a hacer, obviamente, casi al finalizar la clase, porque nuestra clase, según el pastor Douglas, me dijo que termina el 29. Es decir, que ustedes tienen hasta el 29 de octubre para poder publicar ese video. Y lo tienen que publicar por medio de Facebook o YouTube, donde ustedes quieran, en cualquiera de esas dos plataformas. Me tienen que mandar el link, o si quieren agregarme a Facebook, también lo pueden hacer. Me envían una solicitud, yo les voy a enviar mi enlace para que me puedan enviar una solicitud y de esa forma yo voy a poder ver el video que ustedes realizaron. Entonces, ¿qué contiene? ¿Cuáles son los indicadores para este video? Contiene y manifiesta conocimiento de la teología, expone una breve definición de la misma, enumera los principales beneficios de la teología para el cristiano y el cristianismo, expone de manera reflexiva, muestra buena expresión oral, claridad de video o grabación. El video no tiene que durar
tiene que durar entre 3 a 5 minutos, no más, no menos, ¿ok? Y el video solamente debe ser publicado en las redes sociales, ya sea Facebook o YouTube. Entonces, si usted quiere hacerlo en ambos, también lo puede hacer, pero el que más le salga beneficioso, si es Facebook o YouTube, lo puede hacer. Entonces, cualquiera de los dos para que usted pueda hacer su video. Bien. Esto también a modo de que las personas que ustedes tienen agregadas también puedan conocer un poquito más de lo que es la teología, ¿no? O qué significa la teología para nosotros, los cristianos. Bien, esto de los conceptos básicos o de la teología sistemática ya lo vimos. Hemos hablado de ello en la clase pasada, sobre las consecuencias, los atributos de Dios, la naturaleza de Dios, la naturaleza del pecado. Entonces, también el principio bíblico lo hemos hablado, que es el principio de separación. Hemos hablado acerca de la importancia práctica de la materia para aquellos que no vinieron a la primera clase. Esos fueron los temas que tocamos. Luego, bueno, esta parte también lo vimos, lo que es una actividad de profundización, de profundizar en lo que el teólogo Pablo Hoff nos decía de algunas razones por las cuales es preciso forjar la teología y ver cuán beneficioso o cuánto beneficio aporta al estudio y a la enseñanza doctrinal. Bien, este es el cronograma de la materia con las sesiones no presenciales, ¿ok? Entonces tenemos ahí unidad 1, unidad 2, 3 y 4. También tenemos ahí la clase introductoria, que fue la que ya vimos. Y bueno, vimos la introducción a la teología. Perdón, la clase introductoria. En esta ocasión vamos a ver la introducción a la teología. Esta introducción a la teología es un poquito amplia y nos va a llevar 4 temas. Es decir, en total vamos a avanzar en toda la clase. En la primera unidad 4, en la unidad 2 van a ser 2 temas, en la unidad 3 van a ser 3 y en la unidad 4 van a ser 2. Y luego al día siguiente tendrían mandarme el link, ya tendrían que mandarme entre el 28 y el 29, mandarme el link de su producto y dar su examen, ¿no? Y obviamente vamos a explicar el 29 una que otra cosita a modo de repaso antes de su examen. Luego damos el examen. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda o pregunta? Hermana, yo tengo, no le pude entender bien el trabajo que vamos a hacer del video. El trabajo que vamos a hacer, el video, vamos a hablar solamente de la teología, nada más. Todo lo que podamos hablar de teología. Sí, en el video van a... ¿Qué es la teología? ¿Qué es la importancia? ¿Para qué aprendemos sobre la teología? ¿Todo eso? Sí, exactamente. O sea, primero vamos a tocar todos los temas de teología y hasta donde lleguemos, usted lo que va a hacer es exponer primeramente en el video una breve definición de lo que usted ha entendido que significa teología. Luego va a hacer como una enumeración de los principales beneficios de la teología para el cristiano y para el cristianismo en la actualidad, y lo va a exponer de manera reflexiva, luego dando a entender todo lo que usted aprendió en la asignatura. Eso es lo que quiero, ver de qué manera ustedes van a poder, como así decirlo, enseñarlo, ¿no? Por si en algún momento les toca a ustedes enseñar teología 1, que ustedes también sepan de qué manera enseñarlo. Entonces, pueden ser creativos, lo pueden hacer de manera creativa, es decir, si ustedes quieren usar imágenes dentro del video, lo pueden hacer. Si ustedes quieren usar carteles o si quieren usar lo que son llamados flashcards, que son como tarjetas,
pueden hacerlo. Si ustedes quieren hacer algo creativo o algo diferente, o quieren hacer un video, no sé, explicando lo que es teología para el cristiano, pero como explicándoselo a niños, también lo pueden hacer. Entonces, es cuestión de la creatividad que usted quiera ponerle y la manera en la que usted quiera explicarlo. Si usted lo quiere hacer más como para jóvenes, lo puede hacer, pero no yéndose del indicador que es en sí, aquí está el nombre, los beneficios de la teología para el creyente y el cristianismo. Entonces, no tiene que salirse de ese tema. Si usted lo quiere hacer para el público que usted quiera, lo puede hacer, pero siempre exponiendo la definición de la teología, numerando también los principales beneficios de esto y exponiéndolo de una manera creativa y reflexiva, obviamente. Ahora sí. Una pregunta. Buenas noches, pastor. Buenas noches. El tiempo es de 3 a 5 minutos, lo que está ahí. ¿Eso será que no nos puede subir todos los pasos? Claro, está en la guía didáctica. Si todavía no tiene la guía didáctica y lo quiere en físico, lo puede pedir, o si ya se anotó con el Douglas para físico, lo puede pedir con el pastor Douglas. Y si usted fue uno de los que me pidió virtual, hábleme, mándeme un mensaje y yo se lo envío de manera virtual para que usted lo pueda tener. La guía didáctica en la página 4, aquí está. Está lo que es la propuesta educativa y aquí está el producto, dice producto único y aquí están todos los indicadores. No sé si entendí bien. Ya, ¿qué es lo que usted quiere? Usted dice, habla de ¿qué significa la teología? La teología para los cristianos, la teología para el cristianismo, los beneficios que habla Pablo no sé qué es lo que dice acá. De eso tenemos que hablar, no tenemos que salirnos de los beneficios que habla este señor Pablo, este teólogo. ¿Eso es lo que dice? No los beneficios que habla Pablo Hoff. Vamos a hablar, usted tiene que enumerar los principales beneficios de la teología para el cristiano y para el cristianismo, de acuerdo a todo lo que vamos a avanzar. Entonces, son varios temas los que vamos a abarcar, y en cada tema usted se va a ir dando cuenta de cuáles son los beneficios para el cristiano y para el cristianismo, o sea, cuál es el beneficio de la teología. Entonces, ¿qué es lo que quiero que ustedes hagan? Es teología. Pablo Hoff tenía un pensamiento teológico, pero yo no quiero que ustedes piensen como Pablo Hoff. Yo quiero que ustedes tengan un pensamiento propio acerca de lo que es la teología para el cristiano y para el cristianismo. Es decir, que usted exponga su postura de usted como teóloga, al decir, por ejemplo, yo creo que la teología para el cristiano trae estos beneficios de esta manera y de esta manera, y también creo que la teología trae beneficios al cristianismo de esta forma, de esta forma, de esta manera, y la cuestión es que usted lo explique desde su punto de vista. Ahora, si usted quiere usar, quiere, por así decirlo, usar a Pablo Hoff como referencia, lo puede hacer, pero Pablo Hoff ya tiene su postura y tiene sus beneficios, los que él considera. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es basarnos en todas las lecciones que vamos a ir avanzando en cada clase para poder sacar cuáles son los beneficios según nosotros, según nuestro criterio propio que nosotros tenemos. Eso es lo que quiero que ustedes hagan teología. Ok. Listo. ¿Alguna pregunta más? Otra pregunta más. ¿Las redes sociales es opcional o es requisito sí o sí en esas dos redes? Bueno, las redes sociales puede ser Facebook o YouTube, cualquiera de las dos que le salga más sencillo. Si usted quiere usar Instagram o tiene Instagram, también lo puede hacer. La cuestión es que me mande el link. Entonces, el video tiene que ser publicado en cualquiera de esas plataformas, sea Facebook, sea YouTube, sea Instagram. Entonces, cualquiera de las que usted quiera usar,
puede usarlo. Entonces es opcional, pero el link me tiene que llegar a mí para yo poder verlo. De todos modos, si no me tienen agregada en Facebook, yo les voy a enviar mi link de mi Facebook para que ustedes me puedan enviar solicitud. Y en caso de que no quiera, solamente quiere mandarme el link, lo pone el video en público y ya yo voy a poder verlo de todos modos. Y voy a saber que es su trabajo de ustedes. Hermana, bueno, estoy hablando de mi caso. Yo no le entiendo a YouTube ni a Facebook ni nada. Yo lo único que hago es ver nomás. Pero para mandar yo no le sé. No se lo puede enviar, no se lo podemos enviar a usted y usted lo publica. Claro, en su caso de usted, puede enviárselo si gusta, me lo puede enviar a mí directamente o al pastor Douglas para que él lo pueda publicar en la página del seminario igual. Ya, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta más sobre el producto? Buenas noches, licenciada. Yo me atrasé ahorita y no sé en qué página está ese tema. Quisiera saber, licenciada. Aquí está, mire, página 4, bien aquí. Ay, gracias. Muy bien, entonces vamos avanzando. Igual, si quieren volver a ver el video de cómo va a ser el producto, el pastor Douglas siempre lo sube al final para que ustedes puedan tener acceso a él y puedan saber de qué manera se va a llevar a cabo todo, ¿no? Entonces, la evaluación es continua de esta materia. Es decir, el estudiante puede saber su progreso en la realización de la materia con solo preguntar al docente. Y el docente utiliza muchos momentos e instrumentos para evaluar al estudiante de la materia. En este caso, vamos a tener nuestros porcentajes divididos en nuestro parcial único, la participación en clases, la asistencia a las clases y el trabajo o trabajos prácticos que se les va a dar. En este caso, el trabajo práctico solamente les voy a dar uno de lectura y el principal va a ser el del video, ¿ya? No los voy a saturar de tarea porque biología 1 es más lectura que otra cosa. Entonces, la lectura tampoco va a ser grande, ¿no? No va a ser amplia. Va a ser corta a modo de que ustedes puedan reflexionar en eso y darme una explicación, pero es más teórica. Entonces, de esa manera vamos a dividir lo que es la evaluación de esta asignatura con el parcial único, que vale un 40%, la participación en clases, que vale un 20%, la asistencia, que vale un 10%, y los trabajos prácticos, que va a ser el de la lectura y el del producto, que van a valer un 30%. En total, dando un 100% de acuerdo a lo que usted vaya sacando. Entonces, ingresamos a lo que es la unidad 1, la naturaleza de la teología. Como introducción, ¿no? En palabras sencillas y comprensibles, la teología es el estudio de Dios, pero como ya habíamos hablado la clase pasada, Dios no puede ser estudiado. Entonces, por eso que no podemos decir, estoy estudiando a Dios, sino que estamos diciendo que estamos estudiando la palabra de Dios. Entonces, esta expresión de por sí nos demanda una explicación un tanto más elaborada cuando nos referimos a es el estudio de Dios, ¿no? Porque la teología nos proporciona el correcto conocimiento de Dios mediante el estudio ordenado de las Sagradas Escrituras. En las Escrituras encontramos todo aquello que Dios quiso que conozcamos de Él, pues sin ella la humanidad y el hombre individual nunca podrían adquirir tal comprensión. Entonces, vemos en nosotros en Mateo capítulo 11, versículo 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, la teología presenta una relación directa con la fe de los creyentes y de su estilo de vida.
Nuestros pensamientos responden a nuestras creencias y nuestras creencias descansan en lo que hemos llegado a conocer y entender del mensaje bíblico. Entonces podemos decir que una buena teología significaría una fe sana y un correcto conocimiento de Dios. Además, obviamente, de resaltar que el conocimiento moldea lo que es nuestro estilo de vida y lo encamina adecuadamente para ser cristianos de ejemplo, ¿no? Para poder ser personas de ejemplo para los demás, y todo lo contrario implicaría el poseer una teología incorrecta. Es decir, que cuando hay una teología incorrecta, nuestra vida no va encaminada de una manera correcta, ¿no? Entonces ahí es donde vemos que pastores no se comportan como pastores, o los famosos apóstoles, ¿no? Dicen ser apóstoles, pero su vida demuestra algo contrario. Entonces, desde su acepción más básica, la teología cultiva nuestra comprensión de Dios, nos brinda el marco preciso de relacionarnos con Él para amarle, seguirle y adorarle. Entonces, la teología no es solo un conjunto estructurado de conocimientos teóricos, sino que abarca fundamentalmente el conjunto de doctrinas cristianas, las cuales rigen lo creado al hombre en especial. Entonces, decimos que la teología no es una ciencia aislada, tampoco, ni mucho menos, ¿no?, enemistada de otras ramas del conocimiento. Esta se dispone a ser útil y provechosa para quienes la consideran. Y en relación a otras ciencias, esta toma de las mismas para mostrar una complementación llamativa y productiva. Ahora, en la unidad 1 vamos a ver siempre lo que son los objetivos triple P. Esto quiere decir objetivo profesional, productivo y personal. Con el objetivo profesional, en cuanto a la naturaleza de Dios, o lo que es la unidad 1, vamos a ver que se va a conocer las bases teológicas de la doctrina cristiana, estudiando diferentes ramas teológicas. Luego, en el objetivo productivo, vamos a elaborar una definición de autoría propia de lo que es la teología, y basándose obviamente en los elementos recibidos y asimilados en el tema correspondiente. Y en el tema o en el objetivo personal, vamos a hacer que ustedes, o voy a hacer que ustedes reflexionen y valoren la importancia de la teología aplicándola a su vida personal. Entonces, eso es lo que vamos a ver en sí, en lo que son los objetivos triple P. Ahora, bien, esto es tarea de aula. Por eso en la guía didáctica, esta es una pequeña tarea que vamos a hacer, que es un caso reflexivo. Lo único que usted va a hacer es responder de acuerdo a la reflexión. Entonces, ¿hay algún voluntario para leerlo, o que quiera leerlo, o lo leo yo? Amén, amén. Amén, hermano. Lea. El caso reflexivo, ¿no? Sí, el caso reflexivo. ¿Hasta dónde? Léalo todo. Ah, ya, hasta preguntas de reflexión. Ya Ya está dice, ahí. en nuestros días no es difícil percibir que existe una necesidad muy grande en cuanto a conocer la sana doctrina. Vez tras vez se oye de enseñanzas extrañas, antibíblicas y heréticas. Pasan los días y muchas personas van siendo engañadas, y esto a la vista y paciencia de muchos líderes cristianos. Una forma, y la principal, de contrarrestar tal realidad es adquirir un firme y correcto conocimiento de las Escrituras. Esencialmente, esta responsabilidad recae sobre los pastores o líderes de las iglesias, quienes están al frente como defensores de la verdad y guardianes del cuerpo de Cristo. ¿Cuán preparado está hoy en día el liderazgo evangélico? ¿Cuántos han decidido capacitarse formalmente respecto a su labor? Consideremos los siguientes datos. Estudiosos calculan que hay unos 2.2 millones de iglesias evangélicas alrededor del mundo. El 85% de estas iglesias están dirigidas por pastores con poca o ninguna formación teológica. Se estima que menos del 10% de los pastores tienen un diploma en teología. La realidad
actual plantea una nueva perspectiva en relación a la Iglesia de Cristo y la condición de su liderazgo. ¿Será algo trascendente que los pastores y líderes evangélicos se profesionalicen capacitándose para ejercer sus tareas espirituales? Amén. Entonces, esta es nuestra tarea de hoy, nuestro caso reflexivo, ¿no? Entonces, lo que su compañero acaba de leer es sobre lo que vamos a reflexionar. Como vimos ahí, según los datos, ¿no? Que dice que aproximadamente unos 2.2 millones de iglesias que hay en el mundo tienen solamente el 85% de pastores que dirigen estas iglesias, pero con poca o ninguna formación en teología. Entonces, y dice que estos estudiosos también estiman que al menos un 10% de estos pastores tienen un diploma en teología, pero vemos que el porcentaje es muy poco. Entonces, vamos a la pregunta. ¿Será algo trascendente que los pastores y líderes evangélicos se profesionalicen capacitándose para ejercer sus tareas espirituales? Y vamos a la primera pregunta de reflexión. Obviamente la pregunta que acabo de hacer es para que reflexionemos nosotros mismos, pero vamos ahora a las preguntas de reflexión que tenemos en la guía didáctica. Número 1, la propensión a caer en el error doctrinal y el surgimiento de las falsas enseñanzas estará directamente ligado a una falta de conocimiento de la doctrina. Pregunto, ¿quién quiere responder? ¿Quién quiere dar su opinión? Ya, si nadie quiere, voy a escoger a uno. Yo quiero opinar, licenciada. Buenas noches. Bueno, aquí en lo que hablamos del error doctrinal es que muchos de nosotros queremos dar a la iglesia o a los miembros nuestra forma de vida personal, olvidándonos de la palabra viva, de la esencia de lo que Dios nos ha mandado. Y muchos pastores y líderes, en estos casos, donde hay una relación de discipulado que es más face to face, ¿no? Persona a persona, no utilizamos en sí la Biblia, o he visto que no se utilizan, ¿no? Son pensamientos propios de cómo yo vivo, cómo a mí me funcionó, cómo yo experimenté, y dejamos a veces de lado lo que es la palabra de Dios, ¿no? Y eso donde dice la falta de conocimiento, no le estamos dando palabra directamente de Dios a los nuevos convertidos, nuevos cristianos, ¿no? Porque lo primero que nosotros debemos enseñar a un nuevo cristiano, como decían en la clase anterior que no estuve, pero pude ver el video, es dar al nuevo cristiano ese conocimiento sistemático, ¿no? Yo como cristiano, ¿qué es lo primero que debo aprender, saber acerca de la vida cristiana? Y es ahí donde ya introducimos esas falsas enseñanzas, ¿no? Mi diario vivir no es como a veces pensamos, ¿no? Debemos poner más en práctica lo que dice la Biblia en su palabra, que es nuestra guía principal. Amén, hermana, así es. Y bueno, aunque no estuvo, bienvenida a la clase. Gracias por su opinión. Entonces, ya tenemos una opinión con respecto a la primera pregunta de reflexión. ¿Alguien más quisiera dar su reflexión acerca de la primera pregunta? Ya, hermana. Aquí lo que dice, cómo caer en el error. Por ejemplo, yo le doy un ejemplo de un hermano de mi iglesia. Resulta de que él estaba ya como un año congregando al culto y a todas las actividades que había. Pero ¿qué pasó con el hermano? También me incluyo yo. No le enseñamos, no le pasamos ninguna clase. Nos conformamos que él iba a los cultos de oración, los cultos de dominical, bueno, cultos de otras que hacemos en la semana.
ahí nos conformamos. ¿Qué pasó? No vino unos 3 domingos a la escuela dominical, nos preocupamos y ya el pastor fue con su esposa y nos trae la noticia grave a la iglesia el domingo anterior. ¿Qué pasó? Que llegaron los mormones acá por primera vez y casual lo encontraron a él, le lavaron el cerebro, le dijeron que a la iglesia cristiana solamente le sacan dinero, no le ayudan, y ellos le iban a ayudar con el estudio de sus hijos, con el dinero, él no iba a gastar nada, por eso ya no estaba viniendo a los cultos, y ya se fue con los mormones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros creemos y nos olvidamos cómo también nosotros empezamos, y no enseñamos a esos nuevos hermanos, no les ayudamos, como dice la palabra del Señor, leche, debemos darle leche. El niño necesita leche para poder crecer. ¿Y qué necesita un nuevo cristiano? Enseñanza de la sana doctrina de Dios. Entonces, ahí nos falta muchísimo, muchísimo a los líderes de cada iglesia. Eso es lo que puedo decir. Y me siento dolida y avergonzada por esta situación. Amén, hermana. Y sí, la verdad es una pena escuchar ese tipo de casos, ¿no? Yo igual he conocido y he visto casos de personas que estando en la iglesia, aquí en Santa Cruz, que de pronto también, porque no se le enseñó lo que es la doctrina, de pronto dejaron la doctrina y se fueron a doctrinas erráticas, ¿no? Como por ejemplo la doctrina musulmana. Entonces, actualmente aquí en Santa Cruz, la doctrina musulmana es algo que está pegando muy fuerte y están llevándose a muchos que estaban en una iglesia. Y eso, ¿qué nos deja ver? No estamos exponiendo lo que es la correcta teología, no estamos adoctrinando a los nuevos, no le estamos enseñando la palabra como tal. Entonces, ¿qué es lo que hacen acá los musulmanes? Agarran y plantean a Mahoma como si fuera Cristo, ¿no? Entonces dicen que no, que es algo similar, entonces van lavándole, como se dice, ¿no? El cerebro, van poniéndole cositas que las van acomodando bonitas y al final convencen a estos. ¿Por qué? Porque ellos no tienen una simiente teológica firme. Entonces, pasa, es común hoy en día y por una parte vemos que son señales, ¿no? Antes del fin. La misma palabra nos dice que antes de que el Señor venga, también muchos van a ser engañados. Entonces, la misma Biblia nos dice también que muchos son llamados y pocos pocos los escogidos. Entonces, y que muchos en este tiempo apostarán de la fe. Entonces, sabemos que estamos en los últimos tiempos y a veces hasta siento que nosotros vamos a ser la generación que vamos a ver a Cristo volver. Entonces, que vamos a lograr ver que Cristo lleva a su iglesia, ¿no? Entonces, esto es algo, no sé, a veces yo siento en mi corazón por todas las cosas que pasan en el mundo y que están pasando hoy en día, cosas que antes no se veían tanto y que actualmente se ven, ¿no? Aún en Bolivia, que nosotros siempre decimos como que, es Bolivia, ¿no? A nosotros nos llega todo de último, como que no nos va a llegar el mal, pero ya está llegando. Entonces, y esto se puede ver, se puede percibir actualmente. Bien, muchas gracias, hermanas, por su reflexión. Vamos con la segunda pregunta de reflexión y aquí quiero que vayan participando los demás. Amén. Dice, ¿cuáles pueden ser las razones por las cuales un líder cristiano decida prepararse formalmente y capacitarse? Ya hablamos en el primer caso de reflexión acerca de la propensión de caer en el error doctrinal, que a veces nosotros queremos, ¿no? Somos como ovejitas que comemos y comemos y comemos y comemos, como decía la hermana, pero no le damos de comer al que está
flaco, ¿no? Al que no tiene nada. Entonces, en esta segunda pregunta, de cuáles pueden ser las razones por las cuales un líder cristiano decida prepararse formalmente y capacitarse, quiero que reflexionen y me den su opinión. ¿Quién quiere opinar? Buenas noches. Amén. Amén. Sigan. Siga nomás. Buenas Gracias. noches. Gracias. Bueno, yo personalmente pienso que una de las razones por la cual un líder cristiano decide prepararse es uno por la sed que tiene de conocimiento de nuestro Creador y también por tener la sana doctrina en su mente, ¿no? Para poder asimismo hablar acerca de Dios a otras personas, familia, iglesia, y ellos también tengan un beneficio de la verdadera doctrina, como algún pastor ahí decía, que nos dicen a veces cosas que no nos gusta escuchar, pero es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Sin embargo, en algunas otras iglesias a veces con tapujos, digamos, ¿no? Dicen cosas que nos gusta escuchar, digamos, y nosotros nos sentimos cómodos, entonces yo creo que hay que aprender y leer y estudiar más acerca de Dios para poder saber la verdadera palabra y lo que Él realmente quiere que nosotros tengamos en nuestros corazones. Eso, licenciada. Amén. Amén. Muchas gracias por su opinión. Y Hermana. bueno, amén, hermana. Siga. Amén. Tal vez no un poco en la pregunta 2, donde habla, ¿no? Del líder, ¿no? Porque debe prepararse. Es importante, o sea, un líder ve, ¿no? O sea, él tiene que satisfacer la necesidad de las personas que va a enseñar, ¿no? Es un líder. Y también a la vez, otro punto también, resolver problemas. Eso hace un líder. Y ahí tercer punto sería dar el significado, o sino darles por qué luchar. O sea, eso hace un líder, siempre velando por las personas. Y muchas veces un líder, aparte que no se prepara, o sea, no saca el tiempo para prepararse, pero tiene que tener estos requisitos, hermanas, ¿no? Yo pienso, o sea, un líder tiene que tener esas cualidades de satisfacer las necesidades. Eso, hermanita. Amén, hermanas. Y eso es muy cierto, ¿no? Tenemos que nosotros prepararnos formalmente, capacitarnos como líderes. Debería ser, ¿no? Un requisito para los líderes, pero lastimosamente en la mayoría de las iglesias no lo es. Entonces, a ver, ¿alguien más quiere dar su opinión con respecto a uno más? ¿Con respecto a la segunda pregunta? ¿O pasamos a la tercera? Buenas noches, pastora. Amén, hermano. Aquí en la pregunta número el 1, en la segunda parte dice, ¿cuáles pueden ser las razones por las cuales un líder cristiano decida prepararse? Y sobre eso yo lo que tengo siempre, mucho en las congregaciones falta sobre eso, ¿no? Y no todos que desean de preparar, siendo que somos en el lugar que está, ¿no? Sea diácono, líder o o un pastor, que sea más allá, llegar a decir, bueno, seguir actualizando, no lo practicamos, pero tampoco es suficiente con orar, ¿no? Y debe haber un tiempo siempre, como dice, el respaldo debe haber la palabra, siempre apoyando, ¿no? Porque uno puede equivocarse así, explicando o dando una palabra así, si no está respaldado con la palabra divino, ¿no? Yo esta parte yo tengo bien seguro de que uno es diario alimento espiritual, debía existir, por lo menos mínima parte, por lo menos unos 15 minutos o 10 minutos, ¿no? Después de oración, ¿no? Y eso es una razón de que uno se puede preparándose cada día y uno en la vive, con la palabra, que puede compartir, quizás en el día quiere, ¿no? Pero esas cosas falta poder, digamos, en las
manejar en una congregación cuál puede ser un preparativo como lo está explicando esto, ¿no? Y eso sí, no practicamos con todos, eso sí, estamos uno mismo, yo mismo estoy en eso, digamos, nos hacemos atrapar, digamos, con los trabajos y por último no tenemos tiempo, ¿no? Y es un error que a veces pasamos. Eso sería. Amén, hermano. Y eso es verdad, ¿no? A veces no le dedicamos tiempo a la palabra y la palabra necesita tiempo. Nosotros necesitamos ese tiempo aún para alimentarnos, ¿no? Alimentarnos espiritualmente. Y esto es necesario para todos. Creo que con los devocionales, ¿no? Son una buena forma de poder estudiar la palabra, de escudriñar las escrituras. Entonces, muy bien. Entonces pasamos a la tercera pregunta. Dice, ¿Me permite? pastora. Sí, amén, hermano. ¿Puedo? ¿Clara? Gracias, gracias. Buenas noches para todos. Sobre estas dos reflexiones, yo me pregunto si para hacer otro oficio se debe capacitarse, se debe preparar. ¿Cuánto más para un oficio de tanta responsabilidad como es la teología o el liderazgo? Se debe y se tiene. Con relación a la primera pregunta, si yo no sé, entonces ¿cómo voy a enseñar si no sé, si no tengo? Y cuando no tengo que enseñar y estoy al frente de la enseñanza, voy a llenar ese vacío con cualquier falacia, con cualquier argumento de lo que se me venga. Sin embargo, voy a la pregunta siguiente y ahí y aparece el líder cristiano valiente, no conformista, y se prepara para poder brindar un mayor producto, tanto para sí mismo como con los demás. Eso es cuestión de responsabilidad. Yo estaba leyendo que en los Estados Unidos, por ejemplo, mínimamente los líderes cristianos o los, o los pastores tienen que tener la licenciatura en teología, ¿no? Y yo voy y apunto por ejemplo, a la religión católica, un sacerdote tiene que estudiar como 8 años, además de la teología, tiene que aprender una profesión paralela. Hay sacerdotes que además de teólogos, pues son profesores, son psicólogos, son médicos. Entonces, es cuestión de responsabilidad para consigo mismo y para con los demás, el de prepararse, y hasta además está la pregunta de decir cuáles pueden ser las razones por las cuales un líder decide prepararse formalmente y capacitarse. Es que yo, para ser pastor o un líder, no basta agarrar la Biblia e irme a predicar. Pues mire, yo para ser periodista he tenido que estudiar 5 años. No agarré simplemente un micrófono y me voy a trabajar, me he preparado. Y cuánto más, repito, y con esto quedo, cuánto más un líder que tiene tanta responsabilidad como es el de predicar y llevar la palabra a los demás. Muchas gracias por escucharme. Amén. Y gracias por su opinión también. Y esto es muy cierto, ¿no? A veces no le damos lo mejor a Dios, ¿no? A veces simplemente dejamos de un lado, como quien dice, lo de Dios y nos enfocamos más en ser perfectos y estudiar largas horas, de velarnos por una carrera secular, pero cuando se trata de la palabra de Dios, nos da sueño, nos dormimos, nuestro cuerpo no se quiere levantar temprano, ¿no? Para poder hacer los devocionales. Y a veces dejamos de darle lo que es lo mejor para Dios. Entonces,
sigamos reflexionando en esto. Y ahora sí vamos a pasar a lo que es la pregunta 3, que dice, Amén. ¿qué opinión merece el saber que de 100 iglesias evangélicas, solo 15 de ellas cuentan con un liderazgo profesional y capacitado? ¿Qué opinan ustedes? Amén. Licenciada, buenas noches, estimados hermanos. Bueno, es una pena saber, ¿no? Si es verdad que solamente esa cantidad está con líderes capacitados, ya que se puede ver el reflejo de nuestra mediocridad como cristianos, como líderes, ¿no? Y esta sería la respuesta a la segunda pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las razones? Muchas veces, bueno, una de las razones importantes para mi persona es saber reconocer que con nuestras fuerzas no podemos nosotros ni siquiera enseñar, no podemos cantar, no podemos hacer nada con nuestras propias fuerzas. Entonces, quizá el depender de Dios es lo que nos falta. Nos apoyamos en nuestro propio conocimiento, en nuestras propias fuerzas. Muchas veces se ve que hay personas que persiguen un título, decir, no, yo ya soy, eso se ve, ¿no? En algunos pastores, no es que yo ya soy licenciado en teología, dicen, ¿no? Algunos, no, pero si yo ya tengo mi doctorado, ¿no? Dios no está llamando eso. A veces en la palabra dice, ¿no? Cuanto más grande sea en nuestro conocimiento, más humildes debemos ser, como nuestro Jesús, siendo un maestro, siendo un profeta, siendo un Dios, mira, Salvador, vino al mundo a servir y a lavar los pies de sus discípulos. Y mira cuánta humildad nos muestra, ¿no? Entonces, también sería una de esas razones que yo percibo, ¿no? Para que tal vez falte la capacitación en los cristianos, en los líderes. Pastora. Amén. Y eso es muy cierto, ¿no? Lo que dice, de que a veces, cuando ya muchos de los pastores, y me ha tocado ver estos casos, cuando muchos de los pastores ya tienen su título en teología o estudian teología, como que se les alza el ego, ¿no? Y me ha tocado ver casos de pastores que porque ya son profesionales en teología, no aceptan opinión de nadie, ¿no? Y que ellos se la saben la Biblia de tapa a tapa y que ellos son los sabelotodos y que no pueden aceptar opinión de nadie. Y esto es un error. Por eso, quien estudia teología también es valiente, porque dice la misma palabra, ¿no? Que la mucha letra, ¿qué pasa con la mucha letra? ¿Alguien se sabe ese versículo? Yeah. Dice que la mucha letra mata, pero el espíritu vivifica, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa con muchos teólogos. Leen tanto, estudian tanto, se ponen a leer y a leer y a leer tanto, que se olvidan de lo esencial, ¿no? Que es el Espíritu Santo. Ser guiados por el Espíritu Santo y empiezan a letrarse y a ser tan letrados que dejan la espiritualidad de un lado y ya no consideran lo espiritual tan esencial, sino que dicen, a ver, demostrámelo con la Biblia, ¿no? Y no digo que esté mal, está bien. Si no está en la Biblia, obviamente ya sabemos que es herejía, pero hay algunos pastores que lo hacen a modo como de humillar a aquellos que no tienen una profesión, y eso no está bien, ¿no? Porque si estudiamos teología, yo estudié 5 años teología, y pucha, yo soy la persona más feliz del mundo porque terminé mi carrera, ¿no? Porque fue muy difícil, tuve muchas batallas, incluso antes de mi graduación y todo, pero fue Dios, o sea, yo digo que esta carrera, para serles sincero, fue una carrera que yo dije en el último año de mi colegio, voy a estudiar teología y voy a estudiar teología, ¿no? Porque esta va a ser una carrera, voy a tener 2 carreras, una carrera que va a ser para el Señor y otra carrera que va a ser para mí. Entonces,
la primera carrera que terminé fue la del Señor. Y la demás fue como que había entrado, bueno, no importa, pero con la del Señor yo sigo, ¿no? Entonces, tuve que ser constante. Me topé con muchos tipos de personas, aún en la iglesia, y poderla acabar mi carrera fue para mí un regalo de Dios. Literalmente, prácticamente, yo siento que fue Dios quien pagó mis valores de graduación, porque no es un costo barato tampoco. Aún el capacitarse tiene un costo, ¿no? Y para nosotros, como estamos en el mundo, pero no somos del mundo, igual tenemos ese costo que es el costo económico. Para mí, mis valores de graduación costaron 14,000 bolivianos. Yo no tenía ni un centavo, pero Dios proveyó. Entonces, siempre fue, Señor, yo estudié esta carrera por ti y para ti, ayúdame, Señor, y pagame la carrera, ¿no? Entonces, Dios abrió las puertas increíblemente y me pagó la carrera, literalmente. Entonces, es un testimonio vivo de que aún cuando estamos estudiando, si nosotros somos fieles a Dios, en lo que nosotros estamos decidiendo emprender para entregarle a Dios, Dios hace lo posible, abre las puertas, pero nosotros necesitamos ser constantes. Entonces, cuando muchos empiezan una carrera universitaria de teología o para formarse aún en los seminarios, no todos lo terminan. Quizás ustedes se van a poder dar cuenta porque al inicio quizás iniciaron con más compañeros y hoy en día son menos de los que iniciaron o tal vez se han ido aumentando, ¿no? Pero quizás las personas que conocieron en su momento, que estaban en sus clases, hoy ya no están. Y es porque se afanan por la vida, pasa esto, pasa aquello, deciden abandonar lo que es para Dios y se concentran en lo que es para ellos mismos. Entonces, bueno, sigamos adelante con esto, sigamos preparándonos, todo tiene su recompensa y en especial lo que es para Dios. Y como decía el hermano, ¿no? Si para el mundo dedicamos tantos años, ¿cuánto más para el Señor? Entonces, ahora aquí nos vamos con la última pregunta de reflexión. En el principio de separación, aprendimos o nos enseñó que en todo es posible separar la verdad del error. Entonces, ¿qué error detectamos aquí y qué verdad nos presenta esta realidad que acabamos de leer? ¿Qué opinan ustedes? El error aquí sería de que no nos preparamos. Al no prepararse, no conocemos las escrituras. No conocemos las escrituras, no podemos conocer a Dios. Y la verdad nos va a hacer libres si estudiamos las escrituras del Señor. Con eso. Amén. Amén, hermana. ¿Alguien más que quiera dar su opinión? Concuerdo con esa opinión. El error es no prepararnos, conformarnos y dar mal producto para los demás, mal producto para nosotros y mal producto para Dios. Amén. Entonces nos quedamos con esa opinión. Nuestro error es no prepararnos, o el error es no prepararnos, ¿no? Que hemos visto y como hemos leído, muchos y aún en las iglesias, si ustedes van a las iglesias pequeñas y preguntan si los pastores son preparados, en su mayoría le van a decir no. Y ahí también es donde se ve la falta de crecimiento en la iglesia, ¿no? Y eso es ¿por qué? Porque no se está dando alimento sólido ni para los nuevos ni para los antiguos. Entonces tenemos que reflexionar en eso. Ahora, todo esto que ustedes ven aquí son lo que vamos a ir hablando en cada tema en sí. Esto ya lo hemos estado viendo, pero ahora sí nos vamos a pasar a lo que es el tema número 1. El tema número 1 lo van a encontrar después de lo que es la bibliografía. ¿Ya? La bibliografía viene después de la página 32, viene la página 33, que es donde está la bibliografía, y luego aquí empieza lo que es ya los temas.
todos los temas están al final, ¿no? Aquí dice, unidad número 1, aquí tema número 1. Entonces, tenemos aquí la naturaleza de la teología. Esa es la unidad que estamos viendo. Entonces, vamos con el tema número 1, la introducción a la teología, ¿no? A ver, vamos a hacer una dinámica introductoria. Esta fue la que hicimos la clase pasada, pero ahora lo vamos a hacer de acuerdo a lo que ya vimos en la clase pasada. Ahora quiero una opinión de ustedes sobre qué es teología. ¿Qué entienden ahora actualmente de qué es teología? ¿Cómo lo entendieron? ¿Qué entendí yo que es teología? Es lo que quieren, Sí, ¿no? exactamente. ¿Qué entendió de acuerdo a lo que hemos visto, lo que hablamos hoy, lo que hablamos la clase pasada, de qué es teología? Lo que he entendido hasta ahorita, teología para mí es el estudio de la palabra para el crecimiento del ser humano o del cristiano en nuestros días. Amén, exactamente, ¿no? ¿Alguien más que quiera dar su opinión de qué es lo que entendió sobre qué es teología? Pastora, yo también vi sobre la teología, es estudio de la palabra, ¿no? Que debe conocer y siempre y tener realmente guardar, como dicen las palabras en su mente. Entenderse. Amén. ¿Alguien más? Yo diría, licenciada, que la teología es el estudio de la palabra de Dios que nos ayuda a conocerla y a poder interpretarla, basada en la sana doctrina, ¿no? En cómo nosotros podemos conocer de una manera más, como decía en la anterior clase, sistematizada, ¿no? En orden, porque también la palabra de Dios nos dice que todo debemos hacerlo con orden. Amén, exactamente. Y es por eso que en el seminario vamos a ir obteniendo herramientas para poder estudiar la teología, porque como les dije, en el momento que usted agarra su Biblia y se pone a leerla y a estudiarla, ya usted es un teólogo, ¿no? Usted ya está haciendo teología. ¿Por qué? Porque está estudiando la palabra del Señor. Entonces, eso es teología. Pero tenemos varios conceptos, ¿no? Vamos a ver, el número 1, tenemos un concepto de teología según Aquí está la Justo definición González. de teología, ciencia que trata de Dios y del conocimiento que el ser humano tiene sobre él. Amén. Bien, entonces, vamos a ver primero lo que es el concepto de Justo González, lo que él opina que es teología. Para Justo González es la disciplina que estudia a Dios. Conocemos a Dios, entre paréntesis, lo estudiamos por su revelación. Según el compendio portavoz de teología, la teología proviene de la palabra griega theos, que quiere decir Dios, y la palabra logos, que quiere decir palabra o discurso. Por lo tanto, la teología es un discurso sobre Dios. En general, la teología es un término amplio que abarca todo el campo de la fe cristiana, el estudio de Cristo, el Espíritu Santo, los ángeles, etc. Por lo tanto, el nombre dado al estudio de Dios Padre es teología propia. Según José Grau, teología es la ciencia de Dios. Decimos de Dios porque procede de Él y sin su iniciativa de darse a conocer no podría haber teología en el sentido estricto del vocablo. También decimos de Dios porque es una ciencia cuyo objeto de conocimiento es la divinidad. Su existencia, su carácter, sus propósitos para con el universo creado, para con sus criaturas, para con sus redimidos y para con la historia. También tenemos otro pensamiento de la teología. Esto según Charles Riviere, dice que la palabra teología viene de teos, que significa Dios, y logos, que significa expresión racional. Denota la interpretación racional, de la fe religiosa, de modo que la teología cristiana significa la interpretación racional de la fe cristiana.
Según también tenemos el pensamiento de Pablo Hoff, lo que significa teología. Para Pablo Hoff significaba un discurso sobre Dios, pero en el uso no se limita a la doctrina de Dios, sino abarca todas las doctrinas cristianas. Luego tenemos el pensamiento también de Millard Erickson. Él dice que una definición preliminar o básica de teología es el estudio o la ciencia de Dios. No obstante, el Dios del cristianismo es un ser activo, y por eso esta definición inicial debe ampliarse para incluir las obras de Dios y su relación con ellas. Por tanto, la teología también busca entender la creación de Dios, en particular los seres humanos y su condición, y la obra redentora de Dios para con la humanidad. Y por último tenemos también el pensamiento de James Garrett. Para él, la teología en el sentido amplio puede significar el programa de estudios completo de un seminario teológico o una facultad de teología, incluyendo todo, desde arqueología bíblica y el hebreo hasta la educación cristiana y el cuidado pastoral. En un sentido más limitado, la teología puede referirse al estudio de todas las doctrinas cristianas, tanto individualmente como en su relación entre sí. En un sentido aún más restringido, la palabra teología también puede usarse para referirse únicamente a la doctrina de Dios el Padre, excluyendo por lo tanto las otras doctrinas como la de Jesucristo, del Espíritu Santo, de la antropología y de las últimas cosas. Entonces, como podemos ver, y por eso es que les decía, no necesito que me hagan el video explicándome la teología según el pensamiento de Pablo Hoff, ¿no? ¿Por qué? Porque Pablo Hoff tenía un pensamiento estructurado de su propia definición de lo que él creía que era teología. Así como vemos que todos estos otros teólogos también tenían su propia definición de lo que es teología, en base a lo que ellos fueron aprendiendo. Entonces, nosotros como teólogos lo que tenemos que hacer es tener un pensamiento propio y un criterio propio y arraigarnos de ese pensamiento, ¿no? Entonces, en base a todo lo que vamos viendo, a lo que vamos escuchando y aprendiendo. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes tengan, el pensamiento propio de qué es teología. Entonces, de acuerdo a eso, ya vamos a ir avanzando poco a poco. Ustedes van a ir estructurando su pensamiento de qué es teología, de acuerdo a todo lo que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, en cuanto al desarrollo del tema, la naturaleza o rasgos de la teología, dentro del apartado propio de la naturaleza de la teología, desarrollamos lo siguiente, ¿no? Número 1 o inciso A, razones para el estudio de la doctrina cristiana. Tan importante es portar la verdad antes que las buenas intenciones. El autor presenta un dilema pasado y actual en el que se ha observado la dejadez e indiferencia en el estudio serio de la doctrina. Se ha tocado por las emociones y la presentación del expositor. Es lo que hemos visto hace un momento acerca de por qué han dejado de, bueno, más bien, cuál es el error, ¿no? Que existe actualmente, que es que no hay esa capacitación o que prefieren no capacitarse, ¿no? Entonces, la supremacía del estudio de la teología radica en su objeto de estudio. Estudiar y conocer la doctrina cristiana nos lleva a alcanzar y desarrollar un compañerismo especial con Jesucristo. ¿Acaso alguna otra disciplina proporciona estas bondades? Y vamos ahora con lo que es la terminología dogmática y doctrina cristiana. La primera presenta un especial desarrollo en su tratamiento, con ciertos énfasis. La segunda se refiere a lo que es la enseñanza. Enseñanza sistematizada y ordenada de las escrituras. Entonces, teología es sencillamente discurso o tratado acerca de Dios según la terminología. En cuanto a las definiciones de teología, lo podemos definir como aquella ciencia que trata de la existencia del carácter,
los atributos de Dios, sus leyes y gobierno, las doctrinas que hemos de creer, el cambio moral que debemos experimentar y los deberes que tenemos que cumplir. También podemos dar otra definición teológica que puede ser que es la exhibición de los hechos de la Escritura en su orden propio y relación con los propios o verdades, con los principios o verdades generales involucradas en los hechos mismos que llenan y armonizan el todo. Y tenemos una tercera definición que también puede ser utilizada, y es que la ciencia de Dios y las cosas divinas basadas en la revelación hecha al hombre por medio de Jesucristo y sistematizada en sus varios aspectos dentro de la iglesia. Esas serían una de las definiciones que podemos dar en cuanto a teología, ¿no? Entonces, ¿pero cuál es la naturaleza de la teología? La teología en sí expone 5 elementos importantes que son Dios, religión, revelación, Jesucristo y la iglesia. Luego, ¿qué requisitos cualitativos existen para el estudio de la teología? Podemos utilizar lo que son la inclinación espiritual, humildad reverente, sincero amor a la verdad por la verdad, la confianza y el celo profesional. Entonces, otros conocimientos adecuados de la Biblia, conocimientos de otros campos, poseer una mente disciplinada también pueden ser. Entonces, podemos a esto añadir alguna otra cualidad en cuanto a los requisitos para el estudio de la teología. Les pregunto. Aquí podemos aumentar también cuando dice requisito. Tenemos la inclinación a una vida espiritual. Tenemos una humildad reverente hacia Dios. Somos sinceros de decir yo amo a Dios. Tenemos una confianza en la fe de que Dios existe. Y tenemos un celo de la palabra del Señor. Y la última yo puedo añadirle dónde estoy caminando o a dónde voy caminando. Muy bien, amén. Es una buena cualidad. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera añadir alguna otra cualidad en cuanto a los requisitos cualitativos para el estudio de la teología? ¿Nadie? Bien. Entonces, nos vamos a quedar con el de la hermana Marisela, ¿no? Que dice, ¿a dónde voy caminando? Entonces, abarca mucho también, así como el conocimiento adecuado de la Biblia, de otros campos, ¿no? Como decía, la confianza en Dios, entonces el amor, el sincero amor por la verdad, a la verdad, perdón, por la verdad, la inclinación espiritual. Entonces, estos son parte de algunos requisitos cualitativos para el estudio de la teología, pero se puede añadir más. Entonces, bien, terminamos lo que es el tema 1, súper cortito, y entramos a lo que es, nuevamente seguimos en la unidad 1, pero vamos al tema número 2. Y aquí vamos a hablar de la importancia de la teología. Entonces, una vez ya desarrollado y afianzado lo que es la definición de lo que es la teología, de esta podemos reflexionar y entender sobre su importancia y utilidad. Ahora debemos dejar la idea de que la teología es meramente un esfuerzo intelectual o académico, ¿no? La teología cristiana tiene vida en sí, que estudiamos al Dios vivo y lo que a Él concierne. Entonces, la teología no carece de importancia, mucho más aún entre los teólogos. Su importancia es vital y a la vez su utilidad, ¿no? En todas las áreas de la individualidad del hombre. De la sociedad humana, la teología puede y debe estar presente. Tal y cual Dios, Él está presente en todo. Entonces, pero ¿cómo vamos a abordar la importancia de la teología? Vamos a abordar el valor de la teología entendiéndola
desde las dimensiones que tenemos aquí en este tema que es el tema 2 de la unidad 1, que es la naturaleza de Dios, sobre 3 puntos principales. Entonces, estos 3 puntos principales son el hombre individual, la colectividad y el seno familiar. Cuando hablamos del hombre individual, nos referimos a que la teología es importante para el hombre, no solo el renovado, el hombre individual, ¿no? Ya que mediante ella el hombre llega al conocimiento de Dios y tal conocimiento le es a su propio beneficio. ¿Y cómo no será beneficiado el hombre cuando éste busca conocer los principios y las normas de Dios? En el hombre renovado, el conocimiento de Dios y sus cosas le permite desarrollarse como tal, es decir, madurar, llegar a la perfección y a la vez ser útil en los designios de Dios. Entonces, esto en cuanto al hombre individual, ¿no? Y como punto número 2, esa es una de las importancias, ¿no? Para el hombre individual. Como punto número 2 tenemos lo que es la colectividad. Es decir, la Escritura proclama que es bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. ¿Esto será un accidente o sucederá solo porque sí? Entonces tenemos aquí también la respuesta. La nación y prende la sociedad que tiene al Dios verdadero como su Dios es aquella que ha entendido y conocido la persona de Dios y su gobierno sobre los pueblos. Es aquella nación que le ha dado la autoridad última al Creador y su palabra. Es aquella sociedad donde las familias honran y adoran a Dios personal. Entonces, también por eso es importante la teología, ¿no? Para tener una sociedad y un gobierno regido bajo la palabra de Dios. Y número 3, es importante en el seno familiar, porque desde un principio la teología fue encargada a unas familias. ¿Cuál era esta familia? Todos sabemos quién era esta familia. Exactamente. Adán y Eva. Adán y Eva. Entonces, Dios mismo se dio a conocer y dio sus preceptos como legado, ¿no? Fue en el seno familiar donde la teología se vio nacer, en este caso, desde el principio. Y el plan de Dios fue que su conocimiento, es decir, la teología, fuera transmitido por generaciones, no lo hizo mediante púlpitos o aulas, ¿no? Lo hizo mediante padres de familias que encargaban a sus hijos los mandamientos de Dios. Y esto lo vemos en la Biblia, ¿no? Y podemos decir un montón de ejemplos sobre estos, de cómo iban transmitiendo por generaciones y generaciones, no en un púlpito, ¿no? No necesariamente en un púlpito, o no en aulas o en escuelas dominicales como tal, ¿no? Sino de generación en generación desde el seno familiar. Entonces es por eso muy importante que Dios esté presente en lo que es el seno familiar, es decir, nuestra familia, porque de ahí es donde Dios ya va haciendo lo suyo, como se dice, ¿no? La palabra nunca vuelve vacía. Entonces, tenemos aquí un segundo caso emblemático, por así decirlo. Y ¿cuántos conocen a Juan Carlos de Tercer Cielo? ¿Saben quién es Juan Carlos de Tercer Cielo, cierto? Creo que todos hemos escuchado alguna vez sus canciones. Sí. Entonces, Juan Carlos de Tercer Cielo, el trabajo de un músico no es enseñar teología, es lo que dice. Entonces, Juan Carlos, integrante del dúo cristiano Tercer Cielo, dijo en una entrevista que el trabajo de un músico no es enseñar teología ni ser maestro. Si lo hace y tiene talento para eso, gloria a Dios. Fue uno de sus comentarios. Continuó diciendo que el trabajo del músico cristiano es hacer canciones, es escribir lo que Dios pone en nuestro corazón. Y estas declaraciones han generado diversos comentarios en las redes sociales, obviamente unos a favor y otros en contra. Entonces, el líder de alabanza responde a Juan Carlos de Tercer Cielo sobre teología en la música. Juan Carlos de Tercer Cielo dijo que el trabajo de un músico
no es enseñar teología ni ser maestro, sino hacer canciones y escribir lo que Dios pone en el corazón. Frente a estas declaraciones, el líder de alabanza, Mauricio Velarde, afirma que lo dicho por Juan Carlos no tienen fundamentos bíblicos, aunque pueden ser bien intencionadas. Y su comentario fue: me apena porque muchas personas van a escuchar esto y van a creerlo sin acudir a las escrituras para corroborar su autenticidad. No tomemos lo que alguien dice como una autoridad final, ni siquiera lo que yo estoy diciendo aquí. Filtren todo lo que lean y escuchen por la palabra de Dios. Mi meta es tratar de animar al pueblo de Dios a buscar por sí mismos en la Biblia lo que Dios ha dicho acerca de este tema, dijo Velarde. Primero, me gustaría aclarar lo que es teología, ¿no? Teología es el estudio de lo que Dios ha revelado sobre sí mismo en las Escrituras. El tener una buena teología es responsabilidad de todos. Todos somos responsables de conocer a Dios y solo podremos hacerlo si estudiamos su palabra. Con esto dicho, si el trabajo del músico cristiano no es enseñar teología, entonces, ¿cuál es? Esto es lo que la Biblia enseña acerca del músico cristiano. El músico cristiano no es solo un músico. Dios no nos dio dones musicales para que la gente se sienta bien y se le paren los pelos cuando tocamos, ¿no? Dios nos dio la música para ayudarnos a aprender y recordar su palabra. Está científicamente comprobado que la música nos ayuda a retener información. Yo todavía recuerdo las canciones de cuando estaba en kinder, jardín de infantes. A veces cuando suena la radio y escuchamos una canción por primera vez, eso es suficiente para aprendernos por lo menos el coro. Esto es una coincidencia, no es una coincidencia. Dios lo diseñó así. Entonces dice, mira lo que dice Deuteronomio 31, 19 al 21. Ahora pues, escribir este cántico para vosotros, y tú enséñaselo a los hijos de Israel. Ponlos en su boca, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Porque cuando yo los introduzca en la tierra que emana leche y miel, la cual juré a sus padres, y ellos coman y se sacien y prosperen, se volverán a otros dioses y les servirán. Me despreciarán y quebrantarán mi pacto. Sucederá entonces que cuando muchos males y tribulaciones vengan sobre ellos, este cántico declarará contra ellos como testigo. No lo olvidarán los labios de sus descendientes, porque yo conozco el plan que ahora está urdiendo antes de que los traigas a la tierra que juré darles. Entonces aquí podemos ver que Dios le dice a Moisés que les enseñe una canción para que no lo olviden los labios de sus descendientes. Entonces, ¿qué información quiere Dios que no olvidemos? Su palabra, para que no nos volvamos a otros dioses y les sirvamos. Por esta razón, yo creo que el músico cristiano es más que un buen músico, es un teólogo que enseña teología. Él enseña el evangelio por medio de la música que hace. Yo veo al músico cristiano como a alguien a quien Dios le dio el don de la música para edificación de su pueblo, pero solamente puede ser de edificación cuando usa la palabra de Dios como su mensaje central. En el video, Juan Carlos de Tercer Cielo dice: imagínate si no hubiese música, imagínate que si no hubiesen equipos de alabanza. Quiero aclarar que sé que los músicos son de gran ayuda para la iglesia, pero también sé que no son indispensables para Dios. De ser así, Dios no hubiese enviado a un cantante cristiano con su banda. Sin embargo, Dios nos envió a Jesús para enseñarnos acerca de sí mismo y morir por nuestros pecados. No confíes en tu corazón, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Jeremías capítulo 17, versículo 9. El confiar en nuestros corazones puede ser muy peligroso. El hecho de que seamos humanos nos asegura que cometeremos errores. Por eso el decir, Dios me lo puso en el corazón, no garantiza que sea cierto. Puedes estar equivocado. Una forma de saber si Dios te ha puesto algo en el corazón es verificando si se alinea la Biblia. Si va en contra de lo que la palabra de Dios dice, entonces no es Dios el que te está hablando. He visto muchas personas con muy buenas intenciones que sirven con gozo y con gran pasión,
en posiciones de mucha influencia que están mal. Las buenas intenciones no son suficientes. Necesitamos tener información, buenas doctrinas y buena teología. Por esto es que hay muchas canciones que proclaman ser cristianas y bíblicas, pero está lejos de ser. Muchos músicos se enfocan más en la calidad de la música, en complacer al público, en llenar estadios, pero dejan a un lado el mensaje que cambia vidas, el evangelio. En vez de enseñar verdad, están creando gente adicta a las experiencias. Algo va a cautivar nuestras emociones y cuando el evangelio está ausente, la música o el artista se convierten en nuestros ídolos. Músico cristiano, te exhorto a que estudies tu Biblia más que tu instrumento. Tú eres encargado no solamente de tocar, sino de enseñar. Las canciones que cantamos forman parte de nuestra creencia, dijo Gordon Fee. Asegúrate de que estés cantando canciones que tengan buena teología. Nuestra meta es ayudar a la gente a conocer a Dios, no entretenernos con nuestros dones. Es nuestra responsabilidad cantar con entendimiento. Esto según 1 Corintios capítulo 14, versículo 15. Y para terminar con una buena nota, quiero reconocer que Dios está obrando en gran manera en el pueblo de América Latina. Cada vez más podemos ver músicos cristianos que se están levantando con la palabra de Dios y están edificando la iglesia con sana doctrina. Así que sigamos con mucho ánimo en esta batalla, tenemos esperanza, Dios está obrando, ¿no? Esto obviamente fue escrito por el autor Mauricio Velarde, líder de la alabanza, compositor de canciones y productor musical, ¿no? Miembro de la iglesia Redeemer Church of Lake Nona en Orlando, Florida. Entonces, tenemos aquí nuestro caso dilemático y para la reflexión, ¿no? En el caso anterior, ¿por qué es importante hacer teología, según lo que hemos visto en este caso? En cuanto a la música, en cuanto a la reflexión, según lo que dijo Juan Carlos de Tercer Cielo, versus lo que hemos o acabamos de escuchar del autor Mauricio Velarde, quien es líder de alabanza. ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué es importante hacer teología? Es importante porque a través de la teología nosotros vamos a conocer a Dios conforme es Él. Y de la misma manera que lo conocemos a Él, nosotros también vamos a querer ir por ese mismo camino como Él quiere que nosotros seamos, que le sirvamos, que nos parezcamos a Él. Amén. Exactamente, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna otra opinión en caso a este caso dilemático? También es importante hacer teología porque uno debe ser consecuente con lo que uno cree, digamos, ¿no? Uno tiene la fe en Dios, en todo lo que es Él. Entonces, a través de las alabanzas, uno tiene que saber qué es lo que está diciendo, ¿no? No solo por repetir. Es importante también dar a conocer eso a los demás. Si uno tiene conocimiento de la teología, puede compartir ese conocimiento. Amén. Entonces, vamos a lo que es la segunda pregunta, ¿no? Bajo este marco y este caso, ¿ustedes creen que habrá otras áreas en el trabajo ministerial que se está realizando según lo que Dios pone en el corazón entre paréntesis? ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que sí, licenciada, pienso de que sí hay otras áreas en el ministerio que se pueden realizar siempre y cuando uno tenga conciencia que la gloria es para Dios. Porque si la gloria va a ser para uno, digamos, si yo voy a ser un artista que quiero levantar mi ego haciendo canciones o tal vez tocando la guitarra o por último limpiando en la iglesia y yo quiero recibir felicitaciones de parte de mis hermanos de la iglesia, entonces ya se convierte en un trabajo para mi ego y no para Dios. Ese sería mi participación.
Amén. Amén. ¿Alguien más que tenga otra opinión o que quiera dar su opinión en base a lo que dijo su compañero o lo que estamos viendo en el caso? Y sobre esto yo entiendo de que uno debe hacer de corazón, como menciona, ¿no? El hermano. Y si lo hace pues así, bueno, Dios lo hace conforme a uno su fe y bueno, funciona ahí la fe como lo que uno espera, ¿no? Y así que no siempre como pidiendo el halago, sino haciendo un sacrificio como Dios espera. Eso es lo que puedo compartir. Amén. Amén, hermano. Entonces, ahora vamos con lo que es la tercera pregunta de reflexión en cuanto a este caso dilemático. Cite o mencione algún otro ejemplo similar al caso estudiado que quizás usted haya escuchado, usted haya vivido o usted haya visto o se haya dado cuenta. O quizás que vea en la actualidad. Bueno, vemos que no solo es el único, ¿no? Hay una corriente musical que se dedica a esto, ¿no? No le dan importancia a la teología, sino más que toda la experiencia personal. Eso sería. Amén. ¿Alguien que tenga algún ejemplo o que quiera dar su opinión con respecto a la pregunta número 3? Alguien que haya visto, que conozca, que vea, que haya visto en su iglesia quizá. Hermana, No comprendo muy bien a qué se refiere cuando dice mencione otro ejemplo similar. O sea, ¿se refiere a un área ministerial donde se esté haciendo teología, licenciada? Un caso similar, por ejemplo, a lo que estamos viendo, que en este caso habla de Juan Carlos, ¿no? De Tercer Cielo, quien dice que hacer música no necesariamente uno tiene que estar mencionando teología, ¿no? O estar hablando de teología en sí, sino que en hacer cualquier otro tipo de cosa, ¿no? Incluir emociones o demás. Entonces, también puede ser en cualquier otra área ministerial, pero algo similar, algo que usted esté viendo, que haya visto, que usted haya presenciado quizás, o que quizás en su misma iglesia se esté dando, donde la teología no es tan relevante como tal, ¿no? Podría ser en la área de Ujieres, en el ministerio de Ujieres, ya que es un contacto de primera para muchos de los hermanos que llegan a la iglesia, ¿no? Como sabemos, la teología es también ponerlo en práctica. Y si nosotros recibimos reflejando lo que es Dios a los que están llegando a la iglesia, pues desde la entrada el hermano, la hermana, el niño, la niña, siente y sabe que hay algo especial en la casa de Dios, ¿no? Entonces ese ministerio también me parece que es importante, pero no es tan relevante para muchos. Amén. Amén, hermana. Creo que hermana Marisela quería hablar. Sí, no sé si puedo yo dar un ejemplo, pero es referido al caso del que está hablando Juan Carlos cuando dice que al cantar no se hace teología. Que se dice ser apóstol, yo creo que lo han visto a Santiago Zúñiga, esa teología que él supuestamente presenta de Dios, yo creo que está muy lejos, porque ustedes si lo han visto, cómo predica, cómo ataca a los siervos de Dios, a las mujeres, y entonces su doctrina es una cochinera, yo le digo así, porque yo lo he visto y es una pena. No sé si usted de repente lo ha visto, Santiago Zúñiga, que dice apóstol, dice.
No, la verdad no he tenido la oportunidad de verlo, pero buen dato, lo Búsquelo. voy a buscar y voy a escuchar a ver qué es lo que dice y les voy a estar dando mi opinión la siguiente clase, la siguiente semana, ¿ya? Porque el día de mañana tengo actividades en el colegio, entonces no creo que me dé tiempo, pero si me da tiempito, igual lo voy a buscar. Y voy a buscar cuál es la doctrina que él tiene. Tal vez tiene una teología muy diferente, ¿no? Entonces, pero buen ejemplo. Gracias, hermana. Entonces, vamos ahora con lo que es la pregunta número 4. ¿Qué es hacer teología? En base a todo lo que hemos estado viendo y al caso Buenas del video. noches, me habla su alumna Esther. Respecto a esa pregunta, pastora, yo diría que los siervos de Dios tendrían que pasar un proceso para ser probados por Dios, ¿no? Y llevar el evangelio, expandir el evangelio como es, con un propósito. ¿Y cuál es el propósito del cristiano? Es llevar la palabra a todas las naciones, ¿verdad? Sería pedir al Señor que pasen un proceso. ¿Por qué le digo? No solo yo lo pasé, pasaron muchas amigas mías. Actualmente, ellas hablan la palabra de Dios porque lo han pasado ese proceso. Han pasado como pasar por el fuego y que salgan, pero con victoria, con la ayuda de Dios. Sería un buen cierre. No me gusta criticar a mis alrededores, mis amistades, que son siervos, son siervas, son pastores. Pero yo desearía, en mi punto de vista, pasaran por un proceso de parte de Dios. Yo oraría, pediría para que pasen, para que sean examinados de parte de Dios y para que lleven la palabra como es de verdad. Amén. Tiene sentido porque en todo caso es el Espíritu Santo quien da el convencimiento, ¿no? Entonces, tiene sentido lo que dice y es un buen punto, ¿no? Entonces, gracias hermana, gracias por su opinión. Entonces, ahora vamos a lo que es la pregunta número 4, que dice, ¿qué es hacer teología? Entonces, en base a todo lo que ustedes han visto, todo lo que estamos viendo en este caso emblemático, ¿qué ustedes creen que es hacer teología en base a este caso emblemático? Hacer teología puede ser también manifestar, digamos, todo lo que va relacionado a lo que es el conocimiento de Dios, ¿no? Como muchas veces se dice en política, ¿no? Está haciendo política, ¿no? Se está refiriendo al área, ¿no? Si se habla de Dios, si se predica, si se habla de la palabra de Dios, entonces uno está haciendo teología, pienso yo. Amén, amén. Muy cierto. Hacer teología es conocer a Dios. Si tú conoces a Dios, vas a vivir como Él quiere. Al vivir como Él quiere, vas a predicar la palabra de Dios correctamente y decir la verdad. Amén. Entonces, claro, hermano. Hacer teología es actuar con aptitud y actitud como lo que dice Cristo, o sea, más allá de palabras, ¿no? Hacer teología es actuar como Cristo, practicar su palabra en sentido práctico, es decir, mezclar la teoría con la acción. Amén. Entonces, es poner por obra, ¿no? Todo lo que vamos aprendiendo. Entonces, muy bien, como podemos ir viendo, ya vamos estructurando cada uno nuestro pensamiento acerca de lo que es teología y hacer teología. Entonces, vamos ahora con lo que es el punto número 5, la pregunta número 5. Según el contexto estudiado, ¿qué principios identificamos en Colosenses 3,
capítulo 3, versículos 16, y se los leo. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Qué principios identificamos según este versículo? ¿Qué creen ustedes? Aquí habla, hermana, de exhortarnos, ¿no? En amor, dice, exhortarnos, no siempre en sabiduría, ¿no? Muchas veces no lo hacemos eso. A veces nos enseñamos así, no, o sea, le damos, ¿no? Con todo, así como dice, como los políticos, nos damos palo a veces, pero no dice así la palabra, dice exhortarnos en amor, dice, en sabiduría, pero a veces se nos olvida. Ese es lo triste y lamentable, hermana. Amén. Hermana, en el punto 4, yo de lo que hablé anteriormente, y que aquí coincide con lo que habla en Colosenses, yo le puse en el 4, conocer a Dios y vivir en armonía con tu prójimo. Entonces, cuando yo hablo en armonía con mi prójimo, voy a tener respeto, voy a amarlo. Entonces, está diciendo lo que me está hablando Colosenses 3:16. Amén, así es. Entonces, todo con amor, ¿no? Entonces, siempre exhortándonos y ayudándonos a poder crecer en el conocimiento de la palabra, porque nadie nace sabiendo, ¿no? Nosotros no nacimos sabiendo. Todo ha sido un proceso en nuestra vida con el cual hemos ido aprendiendo o con el cual Dios nos ha ido enseñando, ¿no? Han sido procesos a veces quizás de años, ¿no? Procesos de años a veces en el carácter, en el temperamento o en alguna área de nuestra vida que nos ha ido moldeando para que nosotros podamos estar y llegar hasta donde hemos llegado actualmente. Entonces, muy bien. Esto fue el caso de reflexión de lo que es el tema número 2, ¿no? Y ahora vamos a pasar a lo que es el tema 3, que es súper corto. Y con esto vamos a terminar. Es más cortito que el 2 todavía, ¿no? En este caso no vamos a tener un tema de lo que es reflexión. Lo vamos a hablar y mañana lo vamos a ir profundizando un poquito más. Entonces, en este tema número 3, las fuentes de la teología. Como parte número 1, la fuente primaria de la teología, ¿no? Vamos a hablar acerca de la introducción de esto, la fuente primaria de la teología 1. En el primer siglo, las transmisiones de las buenas nuevas se realizó relativamente en libertad. Las enseñanzas fueron principalmente orales y transmitidas de maestro a discípulo. En cierta manera estaba segura la doctrina entre los primeros cristianos. Históricamente, esto fue cambiando, obviamente. Llegó el momento en que la doctrina peligraba, la enseñanza estaba siendo atacada y la fe debilitada por la confusión de las herejías a través de escritos aparentemente espirituales y correctos, ¿no? Entre comillas. Por tanto, se vio la necesidad de establecer que la literatura era inspirada por Dios y cuáles no poseían tal cualidad. Esto dio paso a lo que conocemos, ¿no? Como el canon de las Sagradas Escrituras. El término canon puede entenderse desde su etimología como instrumento para medir, o como más adelante se propuso, regla o norma de doctrina y conducta. Al pasar el tiempo, este término llegó a referirse a la lista cerrada y oficial de los libros considerados actualmente por nosotros como escritura sagrada. Entonces, el canon del Antiguo Testamento, sencillamente, el canon del Antiguo Testamento consiste en la misma colección de los escritos hebreos, cuya agrupación original se expresa de la siguiente manera, ¿no? Tenemos, número 1, ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los profetas, donde están Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel, el libro de los 12, o sea, Malaquías, y
bueno, el punto número 3, que son los escritos, donde están Salmos, Proverbios, Job, Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. ¿Cómo entendemos que esta colección de libros es escritura sagrada? ¿No? Lo hacemos mediante el mismo testimonio de los profetas antiguos, quienes afirmaban que Dios hablaba mediante ellos. Además, el mismo testimonio de Jesucristo, el cual es infalible y superior. Él citaba los libros deuterotestamentarios como sagrados y palabra de Dios. Su confección dató entre los siglos de 1300 y 400 a.C., entre Moisés y Malaquías. Entonces, en el canon del Nuevo Testamento no es necesario citar los libros que pertenecen al canon del Nuevo Testamento. Son en total 27, desde el Evangelio de Mateo hasta la revelación de Apocalipsis. Se ha establecido que la formación del canon del Nuevo Testamento comprendió 350 años desde el primer siglo, donde se escribieron todos, y su posterior confirmación en los años subsiguientes. Entonces fueron estudiosos y respetados líderes quienes dieron su aporte para la fijación del canon neotestamentario. Ireneo de León en el año 185 a.C., Orígenes en el siglo III, expresaron su apoyo a los libros llamados sagrados. Ya para el siglo IV se hablaba de 26 libros inspirados. Fueron 3 los criterios que sustentaron la colección oficial de los libros inspirados como canon. Nos referimos a la paternidad literaria o autoría, el contenido doctrinal que honra a Cristo y el reconocimiento de que Dios habla a través de estos libros y su uso espiritual para edificación de la iglesia. Entonces, lo que es en sí el canon del Nuevo Testamento fue pasado por estudiosos, y estos estudiosos vieron en base a requisitos cuáles estaban siendo inspirados por Dios. Porque después de eso están los libros que actualmente nosotros conocemos como apócrifos, ¿no? Están en la Biblia católica y que ellos lo toman como sagrados, pero en realidad no tienen o no completan los requisitos que estos estudiosos lograron determinar para poder establecer cuáles eran los libros sagrados que se entrelazaban entre sí, porque como sabemos la Biblia no tiene contradicciones. La Biblia se sustenta a sí misma de principio a fin. Entonces, las fuentes secundarias de la teología, se pueden mencionar otras para el ejercicio y desarrollo de la teología, pero a diferencia de la principal, estos ocupan un lugar particular. Entonces, como la naturaleza como fuente de la teología, ¿no? Es claro que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la referencia a la naturaleza como evidencias del poder de Dios y que expresan algo de Dios son claras. Por ejemplo, en los Salmos o el Salmo 8, para ser específicos, y en los escritos paulinos como Romanos 2. Usan lo creado para dar a conocer algo más de Dios. Entonces, ¿qué otros pasajes ustedes creen que podemos citar referente a la naturaleza que manifiesta el conocimiento de Dios? Esta actividad lo vamos a hacer el día de mañana, ¿ok? Pero vayan pensando en esto. Entonces lo tienen ya ahí de tarea para que vayan pensando. ¿Qué otros pasajes podemos citar referente a la naturaleza que manifiesta el conocimiento de Dios? La experiencia como fuente de la teología, sin duda, el conocimiento de la verdad bíblica, tiene un aspecto innegable. La experiencia personal es mediante esta que el conocimiento de Dios es adquirido, ¿no? La experiencia que nosotros tenemos con Dios. Entonces, la teología aquí es práctica y vivencial. Aunque también es cierto que este conocimiento no es elaborado o totalmente formal, es sustentado por la certeza y la seguridad de la fe. Y tenemos por último los credos como fuentes de la teología. En este caso, las declaraciones de fe expresadas mediante los credos pueden considerarse como fuente teológica, puesto que ellas expresan las experiencias oficiales y legítimas de la Iglesia,
Aquí no hay que dejar de mencionar que las declaraciones tiene como sustento la misma palabra de Dios y no la sustituyen de ninguna manera. Y luego tenemos el credo de los apóstoles, ¿no? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Fue concebido del Espíritu Santo y nació de María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Que ese es conocido como el credo de los apóstoles, ¿no? Entonces, vamos a quedar por hoy hasta aquí y vamos a continuarlo la clase del día de mañana, pero ya tienen una base para ir ahorita pensando qué preguntas pueden hacer, o si tienen alguna pregunta me la mandan y yo voy a tratar de responderla y ya el día de mañana la aclaramos o la esclarecemos en clase, ¿ok? Entonces, cerramos con una oración. A ver, hermana Idma, ¿será que por favor nos puede acompañar con la oración final de la clase? Amén, pastora. Amén. Señor Dios Todopoderoso, eres grande, mi Dios, que con todo el conocimiento, Padre Santo humano, aún no podemos, Señor, alcanzar a admirar, Señor, tanta belleza que hay, Señor, y tanta sabiduría, Padre amado, para nosotros como seres humanos es difícil retenerlo, Señor. Por eso te pedimos desde la gloria que tú derrames, Señor, de tu sabiduría, de tu discernimiento, Padre Santo, sobre nuestras vidas al hacer estos estudios, Padre amado. Que lo podamos poner a práctica, que no se quede, Señor, solamente en palabras, Señor, en lo escrito, Señor, sino hacerlo práctico, Padre amado, que sea rema para nuestra vida, Señor. Bendice la vida de la licenciada, la pastora, Señor, tu hija, para que ella sea, Señor, quien nos enseñe, Padre amado, de acuerdo a lo que tú tienes, Señor. Gracias, Señor, por los hermanos también que están participando en el grupo, preparándose, invirtiendo de su tiempo, de sus recursos. Señor, bendice sus manos, bendice su trabajo, Señor, y ayúdale, Señor, y ayúdanos a todos a entender y a comprender, Padre Santo. En tu nombre, Señor, nos despedimos de esta clase, esperando que el día de mañana podamos retomar si está en tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones, pastora, hermanos. Amén, amén. Dios los bendiga. Que tengan una buena noche. Bendiciones, hermano, hermana. Bendiciones. Paz del Señor. Tienes, hermana, hasta luego. Hasta luego.